Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Buenas tardes a todos los oyentes del Magazine por la Paz. Estamos en lapazestéreo.com. Les habla Adolfo León Oliveros, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos. Nos acompaña el abogado Carlos Gabriel Ortiz. Muy buenas tardes, Carlos Ortiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Magazine por la Paz. ¿Ya le quitó el volumen a ese celular? Ya le quité el volumen. Bueno, también nos acompaña el ingeniero Miguel Mejía, que es una gran persona a pesar de todo. Bueno, los temas de hoy son interesantísimos todos, pues vamos a empezar por el número 1, el lío de la constituyente de Venezuela. Resulta que contra viento y marea, Nicolás Maduro y su equipo sacaron a la gente a votar para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que, según los datos del Consejo Nacional Electoral Venezolano, tiene el respaldo de 8.089.000 personas. El voto en Venezuela es electrónico, lo que quiere decir que tiene más garantías de que no sea posible la falsificación y que los resultados sean inmediatos. Si es 100% cierto este dato, hay que reconocer entonces que ese país está totalmente polarizado, toda vez que en la consulta que llamaron los opositores, participaron, según ellos, 7,5 millones de venezolanos adentro y afuera de Venezuela. Y en esta convocatoria de la constituyente participaban 8,089,000 venezolanos, o sea, casi 600,000 más que en la convocatoria realizada por la oposición. Eso quiere decir pues que están es casi 50-50, como el famoso plebiscito convocado por el presidente Santos para definir el sí o el no a la paz. Los del no ganaron por 54,000 votos y los del sí sacamos 6 millones larguitos de votos frente a 6 millones y 54,000 más. O sea que la polarización está más aquí que allá. Ahora, el análisis que hay que hacer es el siguiente. Primero, legitimidad. La pregunta es, ¿tiene legitimidad una constituyente convocada por el gobierno, donde participaron 8,089,000 personas, que es el 41% del censo electoral de Venezuela? La respuesta puede ser sí, desde la óptica que usted lo mire. Por ejemplo, cuando se convocó la constituyente en Colombia, en el año 91, no participaron sino 3,5 millones de colombianos, que no representaban más del 25% del censo electoral. Sin embargo, nadie se puso a decir que no era legítima. O sea que desde la óptica de la participación ciudadana, el 41% que participó en Venezuela le da un hálito de legitimidad a esa constituyente. Ahora, el segundo punto es si el presidente, desde la Constitución bolivariana de 1999, del finado presidente Hugo Chávez, podía convocar o no esa constituyente. Entonces allí la respuesta es complicada, porque la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición, dice que no, que para poder convocar una constituyente, según ellos, se necesitaba que fuera el pueblo el que la convocara. Según Maduro y su séquito,
la constituyente la podía convocar el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, y lo que haga la constituyente llevarlo a un referéndum popular. O sea que allí se habla como de el orden de los factores no altera el producto. O sea, en la visión de la Mesa de Unidad Democrática, primero hay que llamar al pueblo y después convocar la constituyente. En la visión del gobierno, y seguramente el Tribunal Supremo, que está manejado también por el gobierno, es el contrario. Primero convoca al presidente y después llamamos al pueblo a refrendar. La cosa es que a mi juicio, creo yo que la oposición debió participar en esa convocatoria. ¿Por qué? Porque es que, de todas maneras, una asamblea constituyente está llamada a resolver los problemas fundamentales de cualquier país, como lo hizo la constituyente del 91 en Colombia, para que se modificaran algunas cosas importantes, la estructura de la Constitución en materia de participación política, en materia de derechos fundamentales. Y allí discutieron todos, amigos, enemigos, etcétera, discutieron. Si la Mesa de Unidad Democrática se hubiera metido en esta convocatoria, pues hubiera sacado la mitad de los miembros, y seguramente al interior de esa constituyente hubieran podido manejar los temas. Porque el problema de Venezuela de fondo es qué va a pasar con un país que cada día se polariza más, donde hay muertos, ya más de un centenar de muertos en manifestaciones, donde la oposición y el oficialismo no se ponen de acuerdo para nada, donde la economía se derrumba, donde hay escasez, donde hay violencia. Un país que inclusive está endeudado hasta la coronilla. Solo la China le debe 65.000 millones de dólares. Los gringos amenazan con sanciones contra el gobierno de Venezuela. Hay intereses creados fuertes, tanto Rusia, China, la India, sobre todo Rusia y China, en contraposición con Estados Unidos. Entonces nosotros, desde acá, vemos la necesidad de que ese país se siente a dialogar. Como lo hemos expresado aquí también es muy importante que la oposición política le baje el volumen a la confrontación y dialogue con el gobierno. Es que no todo es malo ni todo es bueno. El poder es la meta de ambos. Tanto la oposición quiere en el poder, como el gobierno quiere seguir en el poder. Tiene que poner un punto medio. Compartan el poder, como se hace en otros países más civilizados, como en Francia, por ejemplo, que gana la derecha y llama a la izquierda a gobernar. Y en otros países del mundo, donde existe la figura del primer ministro, se comparte el poder. Pero nosotros acá nos despedazamos entre nosotros mismos, llevamos los países a la ruina por unos enfrentamientos políticos que están fundamentados en el poder. Venezuela cada día cae más en el abismo. Esa constituyente, que haya podido ser la tabla de salvación para Venezuela, se convierte en otro problema, porque la oposición se negó a participar y algunos países del mundo no quieren reconocer a la constituyente. Ahora, yo no entiendo, desde la óptica mía, cómo un país dice que no reconoce una situación interna de otro que tiene que ver con una asamblea constituyente. ¿Por qué? Otra cosa es que uno no reconozca un golpe de Estado, de facto, cambio de gobierno. Pero aquí ha pasado. Aquí han derrocado gobiernos y no ha pasado nada. En Honduras, hace poco. En muchos países han derrocado. Pero aquí lo que hay es una asamblea constituyente que se reúnen
545 delegados elegidos directamente por voto popular y que se encargan de analizar uno a uno los artículos de la Constitución para mirar a ver qué es lo que no los pone de acuerdo y cómo logran que esa Constitución viabilice las reformas que se requieren y los cambios que se requieren para que el país salga adelante. Es que una constituyente está diseñada para que todos los artífices o los agentes del poder expongan sus ideologías, sus posiciones frente a determinados temas y logren ponerse de acuerdo y sacar adelante un país. Por eso yo creería que la oposición en Venezuela se equivocó de cabo a rabo, porque es que la oposición se ha envalentonado tanto que creyó que podía tumbar el gobierno en 8 o 15 días. Pero ahora con un nuevo actor que es una constituyente de origen popular, con 8.089.000 votos, difícilmente van a poder manipular o maniobrar para tumbar un gobierno. Entonces lo que deberían de hacer todavía lo pueden hacer. Es buscar la forma de que el gobierno le dé una participación en la constituyente, como se hace con los grupos al margen de la ley. Se llaman y se les dan unas curules. La oposición podría reclamar el 50% de las curules en la constituyente, que eso ya no sean 540, sino que sean 1.000, y que la mitad sean para la oposición y la otra mitad para el gobierno, para que se pongan de acuerdo y solucionen el problema de la hermana República de Venezuela, que parece no salir de ese túnel oscuro en que lo han sumergido los grupos políticos. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Sí, como dice, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ya lo que fue, fue. Así sea ilegal, como dice el presidente Santos, el origen espúreo de esta constituyente desde un principio, pues fue convocada por el presidente Maduro y se han elegido unos constituyentes que dejan por fuera a los miembros de la oposición que no quisieron participar en eso. Entonces hay que esperar a ver cuál va a ser el desenlace y cuáles van a ser las decisiones que se van a adoptar en esa constituyente, y ya no queda nada más aquí sino a la espera de que se tomen esas decisiones y se conozca pues los resultados y se conozca a qué se llegó o las decisiones que se tomaron en esa constituyente. Ya habría que el paso siguiente de eso, que pues según Maduro va a llamar a refrendación popular de las decisiones que se tomen ahí. Vamos a ver si eso es con sufragio universal, como se conoce científicamente, en qué consiste el sufragio universal, que sea directamente el pueblo, pero no con carnecitos de la patria, ni con cosas así por el estilo, ni que un voto para el sector territorial y otros votos para el sectorial, y entonces eso aparecen unas personas votando 2 y 3 veces. Entonces yo creo que allí, cuando se lleve esas decisiones que tomó esa Asamblea Nacional Constituyente al pueblo de Venezuela, aprobando supuestamente una nueva constitución, pues me parece a mí que la oposición, si no quiere quedar completamente barrida del panorama político venezolano,
pues tiene que salir a ver si ganan con el voto el que no se refrende lo que acuerde esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que yo veo. Vea, Carlos Ortiz, me parece muy interesante su análisis. Le cuento que el problema de fondo en Venezuela es que ese país vive exclusivamente del petróleo, primero que todo. Es una dependencia casi del 90%, y no de ahora, de toda la vida. Los venezolanos han tenido la suerte, entre comillas, porque a veces tener minerales así extractivos, materias primas en abundancia, se convierte en un problema. Entonces Venezuela toda la vida ha vivido de las exportaciones del petróleo. Los venezolanos en la década del 60, 70 vivían como los gringos, con 4 o 5 carros, viajaban, pero muchos, ¿no? Sobre todo los sectores altos en Venezuela. Entonces resulta que cuando llegó el señor Chávez, el coronel Chávez, dijo no, petróleo pues lo han usado los estratos altos para su propio beneficio, ahora usémoslo nosotros, y cuando digo nosotros, ofreció al pueblo, y el pueblo empezó a echarle mano también a las ganancias del petróleo, y la comida, y todo lo que usted veía en Venezuela era importado, pagado con petróleo, de todas partes. Uno iba a cualquier supermercado en Caracas, donde fuera, y encontraba puro producto importado. Y yo no entiendo cómo Venezuela, que tiene unas tierras tan hermosas, sobre todo esas llanuras, en la parte que colinda con Colombia, con los llanos orientales de nosotros, que allá son los llanos occidentales de ellos, cómo Venezuela, con semejante belleza de tierras, hombre, no produzca comida, no produzca cosas. Que es que Venezuela es perezoso, no, sino que no hay cultura de producción. La pereza no existe como tal, existe una cultura hacia la pereza. Entonces ha faltado es que el pueblo venezolano tenga un mayor incentivo para trabajar el campo, la agricultura. Detrás de esas grandes reservas de petróleo que tiene Venezuela, que son las reservas más grandes del mundo, calculadas para más de 50 años, mire usted, Carlos Ortiz, que las reservas de petróleo de Colombia se acaban en 6 años. Con lo que hay ahora, en 6 años tengo petróleo. Venezuela tiene para más de 50 años. Todas las que quiera. Más de un país anda con ganas de echarle la mano allá a Venezuela, fuera de Estados Unidos, porque es que estos gobiernos chavistas han sido torpes, porque han sacado las grandes empresas multinacionales norteamericanas, como la Exxon, la Continental, la Texaco, y han permitido el ingreso masivo de empresas chinas, rusas y de la India. Entonces eso es incompatible, o sea, hay que darle juego a todos. El error del chavismo fue darle juego a un sector y castigar a otros. Entonces, con todos, porque finalmente lo que necesita es más producción, más plata, y motivar a la gente para que haya una diversificación en la producción. Que en Colombia también pasa lo mismo. Nosotros nos ilusionamos con que teníamos 1 millón de barriles diarios de petróleo para exportar y nos la echamos. Y aquí nos pasó exactamente lo mismo. Es que la economía nuestra, afortunadamente, ha sido mejor manejada que la de Venezuela. Tenemos un Banco de la República que ha sido autónomo, y hemos manejado las variables macroeconómicas con mucha responsabilidad. Eso ha sido diferente, pero que hemos creído que somos petroleros, lo hemos creído. Cuando el petróleo estaba a $100 el barril, aquí las cuentas para todo eran gigantescas. Ahora ya hubo que apretar el cinturón, todo el mundo, gobierno apretando el cinturón. Pero bueno, voy a pasar a otro tema. Resulta que me llama la atención que ahora que la Fiscalía le está imputando cargos al señor Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, y los cargos que le imputa la Fiscalía es por lo de Odebrecht, hay unos testigos, está el senador Otto Bula y una serie de personajes
que han manifestado que el señor Luis Fernando Andrade ha participado, bien pueda, maestro Carlos Espinosa, siéntese. Maestro, ha manifestado que el señor Andrade y sus colaboradores en la Agencia Nacional de Infraestructura le han ayudado y se han metido en el escándalo, sobre todo en la vía Ocaña-Gamarra. Y todo lo insólito es que más de 600 funcionarios y contratistas se han reunido frente a la agencia allá en Bogotá, Nacional de Infraestructura, dizque aplaudir a Andrade, dizque por 10 minutos. Entonces, para mí ese aplauso es lo que yo siempre he dicho, que Colombia, y no estoy diciendo que Andrade sea corrupto, no es corrupto cuando la fiscalía, cuando los jueces lo condenen, la fiscalía logre probar. Pero me parece pues terrible que en Colombia le rindamos venia a un imputado. Y no imputado por cualquier persona, por la fiscalía, con pruebas, con el testimonio de Otto Bula, con el testimonio del viceministro de Transporte de esa época, con mucha gente. Y es lo que yo digo, que la corrupción tiene su sustento en el reconocimiento social que le hace la misma gente al corrupto. ¿Cómo es posible que en un país serio, hayan 600 personas, funcionarios y contratistas de la ANIT, dándole un aplauso de 10 minutos a un tipo sindicado de defraudar el erario público? Eso es insólito. Pero eso demuestra la cultura de corrupción que nos está carcomiendo. Por eso yo he dicho que en Colombia el responsable de la corrupción es la misma sociedad. No es la ley, es la sociedad. Una sociedad que le hace venia al corrupto, que le hace cola para saludarlo, como lo he visto yo con alcaldes y gobernadores, que la gente va y se hace matar para darle la mano a un corrupto. Porque es que le comemos de cuenta el poder al tipo que va con 4, con 10, con 20 guardaespaldas. Y entonces andamos pues la gente arrodillándose ante un corrupto. Vuelvo y repito, yo no digo que Andrade sea un corrupto hasta que la justicia no lo condene, pero es desastroso como cuadro que se le pueda presentar a la opinión pública que 600 personas, funcionarios de la ANIT, contratistas de la ANIT, le hagan un aplauso de 10 minutos a ese señor imputado por la fiscalía. Que es lo mismo que me parece desastroso que el Congreso de la República condecore a un peluquero, no porque sea peluquero, no, sino que porque le hizo los cortes y embelleció a unas personas que andan participando en concursos de belleza, y a la ponente de esa propuesta, la señora Marisa Martínez, senadora de la República. Ahí está la banalidad, ahí está pintada nuestra sociedad, una sociedad que está dándole importancia más a la vanidad, a la forma que al fondo. Yo no digo que Norberto no sea un buen trabajo, sí lo puede ser, pero es que una condecoración de un congreso es para gente que ha hecho obras sociales, o que se ha destacado en el arte, en la literatura, en el cine, en las obras sociales, pero no para una persona que el mérito, según lo que yo leí en la exposición de motivos, que le ha hecho el peinado a Marisa Martínez y otros senadores, no aguanta. Eso es lo que está demostrando una sociedad superficial, banal, que no cree sino en lo que ve. Y entonces esto, junto al aplauso de 10 minutos al imputado Andrade, jefe de la Agencia Nacional de Infraestructura, demuestra que el responsable de la corrupción en gran parte, no únicamente, gran parte, es la misma sociedad, que se le arrodilla al corrupto, se le arrodilla,
que le pampea el hombro, que le pide autógrafos, que se pelea por darle la mano, cuando en otras sociedades al corrupto todo el mundo lo distancia. Nadie se quiere saludar con un corrupto, le voltean la espalda. Como cree uno saludar a Garavito, ¿quién lo va a querer saludar? Me da la mano y se la escondo. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí, hombre. Una sociedad que llegó al extremo de la enfermedad, donde las personas, la misma sociedad le rinde pleitesía al corrupto, al que le roba los recursos, al que desvía recursos, al que le facilita a otro para que se robe los recursos públicos. Eso está grave, ahí está la enfermedad. No está en la ley, está en la sociedad la enfermedad. El día que esta sociedad rechace, como lo he venido sosteniendo yo durante tanto tiempo, al corrupto de verdad, que lo encuentre en un aeropuerto y le voltee la espalda. Yo vi a un tipo que fue gobernador del Valle, que llegó a la Plaza de Toros y nadie lo quiso saludar. La gente se le volteó. Yo fui uno que di la espalda, apenas lo vi, dije, ¿qué te pido que no me saluda a mí? Volteé. Y vi mucha gente haciendo lo mismo, entonces yo dije, por ahí es la cosa, por ahí es el camino. Y por ahí hay otra personaje, otra señora por ahí, otros señores por ahí, que si la sociedad les hace ese desprecio, esos tipos van a entender que el pueblo no es bobo, que el pueblo tiene dignidad y que el pueblo sabe hacer respetar sus recursitos, la platica de la salud, la platica de la educación, de los desayunos escolares, la platica de los viejitos, la platica de la primera edad. Pero mientras el pueblo se le arrolle un corrupto, esto no cambia nunca. ¿Cómo la ve, don Carlos Espinosa, hombre? ¿Qué dice usted? Con ánimo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la corrupción? De lo que usted está oyendo. De Luis Hernando Andrade, que le van a hacer imputación por... ¿Usted estaba escuchando o estaba viendo el reloj? De No. lo de Brecht. Estaba escuchando. Ah, bueno, entonces, ¿qué opina? Pues fíjese, doctor, que usted habla de algo, y es que, pues normalmente la gente acostumbra a saludar al corrupto, ¿no? Pero no creo que sea falencia de la sociedad. Es falencia en la medida en que no se utilizan los mecanismos de participación. Aquí la gente solo utiliza mecanismos de participación solo para votar, ¿sí? Y últimamente pues para hacer consultas populares. Pero hay otros mecanismos de participación que la gente no está utilizando, como las veedurías, hacer el control a las funciones de cada funcionario, valga la redundancia, y eso no se está utilizando y por eso estamos fallando, ¿sí? Aquí hay muchos políticos que deberían rendir cuentas cada 6 meses de cuáles son los proyectos de ley que están sacando adelante o cuáles son las iniciativas legislativas que tienen. Asimismo, los recursos que están manejando, como las entidades que están a su cargo. Eso lo debería pedir la ciudadanía, pero no lo hace. Y yo creo que es por la apatía política que en estos momentos existe aquí en Colombia. Bueno, y Carlos Ortiz, ¿qué opina de que la gente 10 minutos aplaudan a un tipo que está imputado por la fiscalía? ¿Qué opina de eso? No, yo preferiría esperar que se le haga la imputación por parte de la fiscalía. No, pero yo no le estoy preguntando a usted que lo condena o no, que qué opina de que la gente aplauda a un man imputado de corrupción 10 minutos. 600 funcionarios y contratistas se reunieron a aplaudir a un tipo que está imputado por la fiscalía por el escándalo de Brecht. ¿Qué opina de eso? No, ¿Pero qué opina de la actitud de la gente? No, pues si la gente tiene esa actitud con este señor, pues yo no puedo irme lanza en ristre contra eso, porque pues a lo mejor esa gente, pues si lo está aplaudiendo es porque consideran que usted también aplaudiría según eso. Yo no aplaudo. No, yo generalmente en estas cosas no aplaudo, sino que es que yo soy muy prudente en esto, porque es que... Pero ¿cómo así? Entonces usted... Prudente. No, porque pues que prácticamente lo que estamos haciendo con el señor Andrade es condenándolo en este momento de entrada. No, es que nadie lo está condenando, no, que si a un tipo le imputan, es como que cojan a un man ahí en la esquina robando un celular.
lo llevan y le imputan, entonces la gente en lugar de por lo menos quedar callada, pues, esperar a ver, no, aplaudir los 10 minutos al man. Pero es muy distinto el que cogen en flagrancia en la calle robándose un celular Es que a una Bula- persona que le están haciendo unos señalamientos delicados, por supuesto, yo entiendo que sí, pero pues que ambos son delicados, mire. de todas A maneras... este señor lo están, ¿sabe de qué lo están imputando? Por el contrato de adición de la vía Ocaña Gamarra. sí. En el marco, claro, en el marco del escándalo de Odebrecht. Y lo está imputando la fiscalía con pruebas. Pero todavía no le ha hecho la imputación, ¿no? No, entiendo. ya lo está imputando. Con la declaración de Otto Bula, del viceministro de Obras de hace un tiempo, del asesor de él hace poco, que también lo tienen imputado. Pero bueno, yo lo que, vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que lo estamos condenando, yo lo que rechazo es que la misma gente, ¿por qué tiene que aplaudir a un tipo que está imputado de un escándalo de corrupción? Digo yo. Entonces usted pasa por ahí. No, pero usted pasa por ahí, ¿aplaude o no aplaude? No. A mí me parece, o sea, si vamos Pero a eso, ¿usted aplaude o no aplaude? usted tiene que, aquí habría que castigar a los 3 millones de votos que tiene el Centro Democrático, porque si una persona, el hermano de una persona está condenado por parapolítica, en este caso... No, pero yo no estoy diciendo que entonces, condenemos a nadie, yo estoy diciendo que hay 600 funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Infraestructura que cuando la Fiscalía le imputa cargos al director de la agencia, le imputan no cargos de haberse robado 1.000 pesos ni 2.000, sino de la adición del contrato Ocaña Gamarra, que costó 850.000 millones de pesos. Entonces la gente llega y aplaude ahí es al man, al de la NIT, como quien dice, rechazan la imputación del fiscal. Yo pregunto, si usted pasa al frente, están aplaudiendo, ¿usted aplaude ahí? No, de ninguna manera, porque... Pero yo lo vi con ganas de aplaudir. No, ¿cómo se...? Yo de ninguna manera voy a hacer una cosa de esa frente a semejantes señalamientos, pues, que aparecen contra Pero este ya señor. cambió la idea. Yo no aplaudiría, pero si hay gente que lo está haciendo, ese es su problema, yo no sé por qué lo harán. Pero usted pasa y aplaude. Yo creo que aplauden es como funcionario y no como ciudadano. No, porque hay unos contratistas, hay unos funcionarios de allí, y entonces el fiscal imputa cargos a ese man, obviamente no está ahí el fiscal, vea, le imputo, no, ya lo imputó y el hombre va a ir a una audiencia ante un juez de garantía, seguramente lo van a encanar. Y la gente sale 10 minutos, si usted pasa por ahí, ¿usted aplaude, Espinosa, o no? ¿Por qué no aplaude? No, pues es una persona que no está limpia. ¿Ah? Es una persona que no está limpia y no es digna de su cargo. Ah, bueno, entonces de que el negocio cambió, es que nadie va a condenar a un man, sino que yo digo, ¿por qué? Mire, es que yo estoy analizando en la sociedad, yo digo la sociedad, ¿por qué le rinde pleitesía a un corrupto? Pero doctor, usted está diciendo que están aplaudiendo 600 funcionarios. Y contratistas. Y contratistas, yo creo que aplauden es como funcionarios y como contratistas. Por eso. Por eso lo le están aplaudiendo. aplauden porque, pues es el que yo le doy en este momento mi cargo, mi puesto a esa persona, entonces ¿cómo no lo voy a aplaudir? No, ¿cómo se le ocurre? Yo creo que... ¿Sabe que una de las cosas que dijo el doctor Néstor Humberto Martínez en el proyecto de ley que está en el Congreso, que radicó el 20 de julio, es que el man subalterno, que se dé cuenta de que el jefe comete un delito y no denuncie, de una, también va de canazo. Y viene que Bolívar, en lo que yo le conté, el 12 de enero de 1824, en el decreto que él sacó por la corrupción que ya había 5 años después de fundar la República, dijo, artículo primero, el man que robe más de 10 pesos, que lo fusilen. Segundo, juez que actúe negligentemente para condenar a ese man, lo fusilan. Y tercero, artículo tercero, el funcionario o ciudadano que, conociendo el tema y no denuncie, lo fusilo. Entonces, desde la época de la República estaban fusilando, al que roba, al que juzga y se deja comprar, y al man que va a ir a aplaudir al ladrón. También lo fusilan. Mire que Bolívar dijo, fusilo a los 3, porque no sabe quién es más ladrón,
el que roba o el que deja robar o que queda callado ante el robo o el que aplaude el robo. Entonces Bolívar no se equivocó, fíjate, Bolívar dijo fusilo al que roba, al juez que no sanciona y al ciudadano que aplaude. Ahora el fiscal Néstor Humberto Martínez, 200 años después, dijo lo mismo, dijo, vea, condeno, ahora ya no podemos fusilar, pero sí condenar. Condeno al que roba, al juez que se haga, o que deje en ese término, lo condeno. Y fuera de eso, al funcionario subalterno que conozca y no denuncie, le imputo los mismos cargos que al tipo. Fíjate que es lo mismo que hizo Bolívar. Pero mire estos 600 tipos subalternos de un man que está imputado y los contratistas que son los que reciben los contraticos del man, 10 minutos de aplausos. Hombre, yo que he ido a conciertos de Rafael Marcos, he ido a conciertos de Juanes, de Carlos Vive y nunca le han aplaudido más de 2 minutos, así. Y estos manes aplauden dizque 10 minutos, Dios mío. ¿Hasta dónde está llegando esta sociedad enferma? No, eso no puede ser. Eso era para que lo hubieran rechiflado ese man. O por lo menos que queden callados, pues. Pero ¿cómo lo vamos a aplaudir a un bandido? ¿Qué queremos nosotros de esta sociedad? ¿Cómo va uno a aplaudir a un man que está imputado por robarle al Estado? Hombre, quede callado. No, que mire, es que 10 minutos son 10 minutos. Mire, no le digo que ni siquiera al presidente Barack Obama, que es uno de los hombres más ilustres de este mundo, en los discursos que echan en las universidades nadie lo aplaude más de 2 minutos. Nadie. Yo creo que ni 30 segundos. Y a este man, cuyo condecoración es una imputación, como si a mí me imputan un delito y sale todo el mundo a aplaudirme, entonces, Dios mío, entonces voy a tener que imputar, no imputar, sino imputar, porque cuando uno imputa, pues de pronto hasta lo aplauden, ¿sí o no? Pero cuando uno lo imputan, no joda, hola, hemos llegado estamos en el fondo, te cuento. Para mí esto es el abismo total, yo no le veo solución a esto, hermano. Mientras haya gente que con la corrupción, aquí no hay nada que hacer. Mire, Bolívar dijo hace 200 años, fusilemos a todos estos manes, al que roba, al que juzga y se deja comprar, y al ciudadano que no denuncia, fusilemos los 3 y ya. Yo por lo menos, yo estoy en la época de Bolívar, yo creo que a los 600 también los fusilan a esos subalternos, fusilan a los contratistas y fusilan a Andrade. Usted me preguntó que cuánto había fusilado Bolívar, mire, si esto lo tiramos 200 años atrás, súmele 600 más 1, 601. ¿Cómo la ve ahí, Carlos? Fusiló Carlos Espinosa. ¿Ah? Porque Carlos Ortiz dijo que le aplaudía, entonces también va a fusilar. No, yo lo que estoy diciendo Bolívar lo fusila, es, le cuento pues. si yo, con esa información que tengo sobre el señor Andrade, esos cargos tan graves que le están haciendo, esa acusación tan grave que le están haciendo, eso es un motivo pues determinante para yo no hacer lo que están haciendo estas personas. Si Bolívar lo pilla usted aplaudiendo, lo fusila. Entonces yo lo que veo es que sinceramente no entiendo por qué esa gente aplaude a este señor con esos cargos tan monumentales y tan, tan delicados que Bolívar que le están haciendo. Pero yo no aplaudiría, hermano, porque lo primero que uno piensa, imagínate, eso que digan esa edición de ese contrato de Ocaña Gamarra, que eso es un delito pues de aquí a Pekín, 850.000 millones sin licitación. Y están hablando de eso, de esa situación fuera de otros cargos que le están haciendo. Yo me sumé al cuadro de aduladores y de tipos pues que lo están aplaudiendo, pero bueno, Carlos Espinosa, un delirio, una esquizofrenia total, pues de unas personas que viendo la magnitud de los cargos se pongan a aplaudir. Bueno, y Carlos Espinosa sí se suma, le advierto que también va de fusilada. O sea, estoy reviviendo el decreto de Bolívar, digo, el man que ande conectando ese robo, lo fusilo, digo ¿Usted suma ahí o no? No, yo no aplaudo. ¿Qué haría usted? No, nada.
Pues, nada tampoco. No, es que No haya nada, también lo fusila. Claro, pues. Bolívar dijo, lo fusilo pasivo o una activo. cosa no es hacer nada y otra cosa es aplaudir. En la medida en que yo aplauda, estoy ayudando al corrupto. Claro está. Pero Sí, si calla pero si también. yo no hago nada. No, pero fíjate que Bolívar dijo, fusilo al man que por acción o omisión debe robar. Y Néstor Humberto anda en la misma. Néstor Humberto presentó un proyecto al Congreso y dice, subalterno que se entere de un delito contra el patrimonio económico del Estado y se quede callado, le imputo el mismo cargo, los proyectos de ley del hombre. O sea, Simón Bolívar, hermano, yo sí que estoy de acuerdo con eso. Ese cuento de que yo voy a andar aplaudiendo a un jefe que robó, no, eso ya me tiene. Pobre Carlos Ortiz, hombre. Bueno, entonces sígame diciendo, a ver, maestro Carlos Espinosa, hombre. No. Es corrupto tanto el que roba, que en este caso es quien da la licitación para la vía, tanto como el que tapa, que es el juez, también es un corrupto, y el otro corrupto, pues, el que aplaude, pues, o respalda el hecho corrupto, ¿sí? A mí me parece eso. Ahora, pues, otra cosa es omitir. En el caso de un ciudadano, no creo que el ciudadano esté en la... También lo fusilan. Según Bolívar lo fusilan y ahora también lo van a fusilar. No, es que esos hermanos... Pero una cosa es como funcionario, otra cosa es como No, pero el ciudadano. Estado no distingue porque es que Pero los es que el contratistas... fiscal está diciendo a los subalternos, al que es No, y funcionario. también a los contratistas y a los interventores que son particulares, sobre todo los contratistas. No, mira, Carlos Espinosa y Carlos Ortiz, si queremos frenar, por lo menos disminuir corrupción, tenemos que sancionar a todo el mundo. Es que un ciudadano común y corriente, un particular, que participe también, hace una omisión, que reciba dádivas de un corrupto, es corrupto igual que el otro. Entonces, Lo que yo veo, lo que observo en esto de este señor Andrade, es que con la gravedad de los cargos que le están haciendo, yo creo que lo más seguro es que al señor le dicten medida de aseguramiento, y le dicten medida de aseguramiento intramural, porque pues hay argumentos muy serios pues para que eso ocurra. Si eso es así y de seguro hay medida de aseguramiento, pues eso es ya la justicia está más o menos orientándose y enfocándose y advirtiendo pues cómo es la situación de complicada y de grave contra este señor. Lo que yo veo. Voy a pasarle a otro tema que yo creo que Carlos Espinosa viene preparado y Carlos Ortiz también ya sabe. Mire, aquí en Colombia se ha hablado mucho de que la violencia que se desató en la década del 50 y que yo creo que nunca paró hasta la época de ahora. Hay unos que dicen que nació después de la muerte del doctor Gaitán, por lo del Bogotazo, por el incendio de Bogotá. Pero la hija del doctor Gaitán le mandó una carta a Timochenko y al presidente Santos y a Gavino, Nicolás Gavino de los helenos, diciéndoles que no. Ella tiene pruebas, y las tiene guardadas y las tiene a disposición de todo el que quiera verlas, de que estando vivo Gaitán, desde el año 1946, se empezó la violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque en el gobierno, nosotros veníamos de 4 gobiernos liberales, que empezó con el doctor Olaya Herrera, Enrique Olaya Herrera, los 2 gobiernos de Alfonso López Pumarejo, que lo completó Alberto Lleras, y el otro de Eduardo Santos. O sea, 16 años de gobiernos liberales. En 1946, a raíz de la candidatura de Gabriel Turbay y del doctor Gaitán, o sea, la división del Partido Liberal, ganó Mariano Ospina Pérez. Entonces, a partir de ese momento se desató una guerra contra el Partido Liberal, y ella dice, por ejemplo, que Gaitán, en la famosa oración por la paz que se hizo el 7 de agosto de 1948, Gaitán le decía al presidente: os pedimos, estos comillas, que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad. Y también decía el doctor Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, nuestro gran líder, que le pedía al presidente que por favor parara el baño de sangre.
La señora Gaitán dice que tiene la prueba de los frecuentes asesinatos que se hicieron desde el año 46 contra los simpatizantes gaitanistas, en la época cuando el doctor Gaitán, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país estaban ya metidos en la política del doctor Gaitán, o sea, eran seguidores del doctor Gaitán, y que todo apuntaba a que iba a ser el presidente en las elecciones de 1950. Dice ella que la familia Gaitán guarda con recelo copia de toda la correspondencia, publicaciones en periódico La Jornada y denuncias que llegaban. El periódico La Jornada era un periódico que sacó el doctor Gaitán en 1945, y denuncias que llegaban a manos del doctor Gaitán y que detallan lugares, fechas y nombres de quienes perdían la vida por cuenta de campesinos que Ospina contrató y armó desde la vereda Chulavita en el municipio de Boavita, Boyacá. O sea que, ¿por qué la señora Gloria Gaitán le manda la carta a Santos, a Timochenko y a Gavino? Primero, para demostrar que la violencia tuvo un origen estatal, porque desde la presidencia de la República, siendo Mariano Ospina Pérez presidente, se empezaron a asesinar los líderes del Partido Liberal, sobre todo los gaitanistas, y eso generó que al interior del Partido Liberal se hubieran formado lo que llamaban los famosos bandoleros, que eran los guerrilleros de esa época. Y esa guerrilla liberal que después se entregó con Guadalupe Salcedo en la década del 60, fueron asesinados los que se entregaron, y de allí nació la FARC. Ella demuestra entonces, con esta carta que envía al presidente Santos y a los jefes guerrilleros, que realmente la guerra de hoy tiene un componente estatal y un componente fuera del Estado, que son las guerrillas. Pero del origen realmente, según lo que ella manifiesta y las pruebas que tiene en su poder, es desde el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, cuando empiezan a matar y a masacrar a los seguidores y líderes gaitanistas. ¿Usted cómo la ve ahí, Carlos Espinosa? Pues fíjese, yo leí algo sobre eso y resulta que Mariano Ospina pues pudo canalizar, digámoslo así, las fracciones que se presentó en el Partido Liberal entre Gabriel Turbay y Gaitán, ¿sí? A raíz de esa división, Mariano Ospina logró canalizar pues las masas y llegar a la presidencia. Pero una vez llegó a la presidencia, como veníamos de una hegemonía liberal y de unas reformas políticas, de unas reformas educativas, de unas reformas económicas, lo que hace Mariano Ospina es empezar un poquito como a cambiar esas reformas para volverlas más conservadoras, y empieza a contratar una serie de personajes. Lo que hace es una alianza o un pacto con los gamonales de las diferentes regiones para armarlos. Estos gamonales buscan campesinos para armarlos, son subsidiados a través del Estado, del gobierno de Mariano Ospina, y lo que hacen es empezar a masacrar y desplazar a los campesinos liberales, ¿sí? La violencia en ese periodo aumenta, es cuando Gaitán y el Partido Liberal logran la mayoría en el Congreso, que fue antes de la muerte de Gaitán, pero en el 48. Antes de eso, pues como el Partido Liberal logró la mayoría en el Congreso, la gente del Partido Conservador se asusta porque dice, no, pues si estos ganan el Congreso, nos van a quitar la presidencia. Entonces se inician una serie de persecuciones y masacres y se desata una ola de violencia por toda Colombia. Y eso que Mariano Ospina, cuando se posesiona presidente, invita a la extrema derecha, y en este caso a los liberales radicalistas que eran en representación de Gaitán, a hacer un pacto. De hecho, les da participación en el gobierno en menores proporciones al Partido Liberal, en el caso específico a Gaitán, pero pues él trató de buscar hacer un pacto, pero lo que buscaba era, haciendo un pacto, pero en las regiones desató una violencia.
Bueno, lo que pasa, Carlos Espinosa, es que la violencia, digamos, el objetivo de doña Gloria Gaitán es para que la gente entienda, ahora en el año 2017, 2016, por qué el Estado también tiene que pedir disculpas. O sea, porque la visión que tenía la gente era que la guerrilla ha nacido porque sí. O sea, nació la FARC, nacieron los helenos ahí como por generación espontánea, ¿no? La idea que tiene doña Gloria, y yo la comparto, es que nuestra sociedad, sobre todo la gente joven, la gente de 40, 30 años para acá, conozca que el origen de la violencia también tiene un gran componente estatal y que lo ha seguido teniendo. Por ejemplo, cuando surgen los paramilitares, está demostrado que muchos militares le ayudaron a los paramilitares. No era política oficial, pero había una compadrazgo ahí que compromete al Estado. Sí. ¿Por qué tienen que negociar? Pues porque hay que darle la oportunidad tanto a los guerrillos como a los militares para que se acojan a la justicia especial de paz, porque es que ambos fueron actores de la guerra y ambos cometieron cosas indebidas. Tanto el ejército, en algunas ocasiones con algunos militares que no respetaron de pronto las directrices de los presidentes de turno, de los ministros de defensa de turno, se cedieron. La guerra no trae nada bueno porque en la guerra no hay buenos. Como en la pelea de gallo, gana siempre el malo y en la guerra gana el malo, no gana el bueno. Lo que pasa es que la guerra la escribe el que gana, no el que pierde. A uno le dicen, no, es que los nazis fueron muy malos porque bombardearon a Londres. Y entonces nadie dice que los gringos fueron malos porque tiraron bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, o porque los ingleses destruyeron a Dresden, a Berlín y a muchas ciudades de Alemania, o porque los rusos violaron las alemanas. Entonces nadie dice, porque el problema es que el que gana es el bueno y el que pierde es el malo. Entonces aquí en el caso de Colombia hablan de los delitos atroces de la guerrilla, de los delitos atroces de los paracos, pero nadie habla también de que hay muchos militares condenados por la justicia por haber violado el derecho internacional humanitario. Entonces, a la hora de un diálogo, que es lo que se hizo en La Habana, pues hay que hablar con todos, hay que negociar, y entonces a la hora del perdón, pues es para todos, a la hora de la justicia especial es para todos, para que la gente lo entienda. Es que la gente de pronto dirá, no, es que la guerrilla, no, es todos han cometido atrocidades. Entonces, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, justicia especial de paz para A, para B y para C, todo el que haya participado en esa guerra, que someta a la justicia especial para la paz. Es un derecho de todos los actores en el conflicto, porque vuelvo y repito, no hay una guerra buena, todas las guerras son malas y todos los que tienen la guerra todos tienen que ser malos. El man que sea bueno en la guerra pierde, en la guerra hay que matar, en la guerra hay que asesinar, en la guerra hay que lanzar bombas, en la guerra se dispara, y no con pintura, y no con balas. Y nadie anda calculando que le va a pegar al que le tiró, sino que esa bala puede pegar a donde sea. De manera, mis queridos amigos, que no hay guerra buena. Toda la guerra es mala porque en toda la guerra hay muertos. Y eso es lo que yo creo que la doctora Gloria Gaitán Jaramillo quiso decir, para tratar de que la gente no se enrede más en el problema de la justicia especial de la paz, que todos caben ahí. Igual cuando se haga el pacto con los helenos, pues también que caigan allí, porque también han hecho cosas horribles, también han hecho cosas horribles los paracos, todo el mundo que se meta ahí, para que hagamos borrón y cuenta nueva y acabemos esta guerra que no le sirvió a nadie. De esta guerra no gana nadie, esta guerra perjudica al país, perjudica a todos los colombianos. Entonces por eso yo estoy de acuerdo con doña Gloria Gaitán. Voy a despedirme de ustedes, pero ustedes, cada uno de ustedes, de su despedida, Carlos Ortiz y Carlos Espinosa. Yo no he opinado sobre este tema que usted pregunta de Gaitán. Yo no tengo la menor duda, como dice Gloria Gaitán, que el origen de la muerte de Gaitán fue un origen político y un origen estatal. Con el ascenso de Mariano Ospina Pérez al poder,
empezó la violencia conservadora por todo el país sobre los dirigentes y líderes del Partido Liberal, como que finalmente llevó a la muerte, al sacrificio de Jorge Eliezer Gaitán. Mire que cuando Mariano Ospina Pérez llega al poder, crea unas bandas organizadas de criminales y delincuentes dentro del mismo Estado, como la Popol, la llamada policía política, y lo mismo los chulavitas, que eran una serie de bandidos conservadores que acribillaban y mataban a los dirigentes del Partido Liberal y todo eso. Además, algo que sí está demostrado en la historia, el señor Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez lo hizo para detener e impedir el ascenso al poder de Jorge Eliezer Gaitán, porque el doctor Gaitán prácticamente era el futuro presidente de la República, y el señor Mariano Ospina Pérez, con estas acciones de perseguir a los dirigentes liberales y sacrificar el líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo que estaba haciendo era abrirle el paso al señor Laureano Gómez, que era el candidato de él, el candidato del Partido Conservador, y que tiene acciones en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Para nadie es un secreto que uno de los autores intelectuales, y eso está demostrado en la historia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue el señor Laureano Gómez. Bueno, Carlito, como lo definían el señor Laureano Gómez, un Demóstenes incendiado y soberbio a quien solamente se podría odiar o amar. Entonces, como el tipo veía que su enemigo político, que su adversario, que se le podía oponer a que él fuera presidente de la República, era Jorge Eliezer Gaitán, utilizaron el gobierno conservador, la violencia conservadora y el Estado con toda su criminalidad para sacrificar y matar a Jorge Eliezer Gaitán. Eso fue lo que sucedió. Muy bien, y Carlos. por eso el señor Laureano Gómez ganó las elecciones presidenciales del año 50. Muy bien, Carlos Ortiz, lo veo muy bien. A ver, Carlos Espinosa, para despedirnos. Mire, yo creo que las causas del conflicto se ven a tres cosas. La primera, la exclusión del Estado en el sistema político. Una vez se hicieron los pactos del Frente Nacional, el pacto del Frente Nacional, excluyeron políticamente a muchos sectores sociales que querían hacer partícipes de la toma de decisiones del gobierno. Eso desató la creación de los grupos guerrilleros como el M-19, por eso se llama M-19, porque un 19 de abril fue cuando se pactó el Frente Nacional. No, el 19 de abril fue la fecha en que Rojas Pinilla perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Y lo hacen en conmemoración por el robo y por la exclusión al sistema político. Bueno, correcto. Y la segunda es por la ausencia de Estado en muchos territorios. Ante la marginalidad del Estado en muchos territorios, pues lo que hace es formarse grupos guerrilleros que hacen a su vez de Estado. Y la tercera, pues la gran pelea que se viene desatando desde el siglo XIX, que es la pelea de la desigualdad por la tierra. Muy bien, don Carlos Espinosa, don Carlos Ortiz, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.